Compañero. Lo dicho, son las 6. Buenas tardes a todos. La presente clase abierta que estáis viendo es para comentaros la oferta de empleo público que salió el día de ayer en el BOE. Bueno, antes que nada quisiera presentarme. Yo soy preparador de oposiciones, soy funcionario del Grupo A1 del Estado y soy funcionario también Grupo A1 de la Junta de Andalucía, pero estoy en servicio en el Estado. En la Junta de Andalucía estoy en comisión de servicio. Me dedico a esto de la preparación de oposiciones desde hace más de 10 años y muchos de vosotros habéis tomado contacto conmigo a través de un grupo que creé con el fin de aclarar las dudas sobre los procesos selectivos ante la sensación cada vez más generalizada que tengo de la falta de información que tenéis cuando acercáis o os planteáis esto de preparar oposiciones. Sin querer extenderme mucho, porque no es objeto de esta clase, cada vez más siento que tuve mucha suerte con el preparador con el que toqué, porque me llevó de una manera impecable y me cuesta entender cómo florecen distintos tipos de sistemas de preparación que lo único que os llevan es al fracaso. Y ese es el objeto del grupo del que muchos venís, de consulta de oposiciones, y de esta clase también, ¿vale? Dicho lo cual, vamos a empezar con el tema de la oferta de empleo público. Y vamos a empezar pues contando de dónde viene y después la vamos a analizar, ¿de acuerdo? Voy a empezar a compartir pantalla y vais a ver, pues, básicamente en mi pantalla de ordenador, que es como yo trabajo. Un momento que cierre unas cuantas cosas. Empiezo a compartir pantalla. Y aquí tenemos la oferta de empleo público que salió ayer en el BOE. Aquí lo tenéis, miércoles 12 de julio, ¿vale? Se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al año 2023. ¿Qué es la oferta de empleo público? Como sabéis, en España se aprueban anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En esta ley no se dice cuántas plazas va a haber de cada cosa al año siguiente. Lo que se hace es un número general y es el porcentaje de los que se jubilan que van a ser repuestos mediante oposiciones. A esto se le llama tasa de reposición. Vale. Pues si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no me dice qué plazas voy a tener el año que viene, ¿dónde las miro? En la oferta de empleo público. Es un real decreto que desarrolla la Ley de Presupuestos Generales del Estado al respecto de las oposiciones que va a haber en el año siguiente. ¿De acuerdo? En realidad no es tan así, y la oferta de empleo público del año 2023 tendría que aprobarse en el primer trimestre del año, es decir, el 2023, y los exámenes tener que estar terminados antes de que termine el año. Pero bueno, llevamos ya unos cuantos años entre los recortes de Rajoy y la inestabilidad política que hemos vivido, que un poco se va haciendo bola, ¿no? De tal forma que, como veremos ahora, esto se va a alargar hasta 2024, ¿vale? Lo digo para quien está empezando ahora a estudiar oposiciones o para los que estáis estudiando y dice, bueno, pues a ver si no tengo suerte y el año que viene, pues, ¿qué plazas hay? Porque si quiero seguir y tal. Pues bueno, estas son las oposiciones y los exámenes que vamos a hacer en 2024. La oferta de empleo público, como digo, es un real decreto que desarrolla la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pues la Ley de Presupuestos Generales lo único que hace es un porcentaje. ¿Cuántos de los que se jubilan repongo? Y es en la ley, y es en la oferta de empleo público, como digo, aprobada por Real Decreto, donde se detalla ya las plazas que hay. Eso lo tenemos aquí en estos cuadros. Primero hay una serie de artículos que explican cómo se va a desarrollar la oferta de empleo público, que es lo que vamos a mirar ahora, los aspectos más importantes, y estos son los cuadros con el número de plazas. Por ejemplo, ingeniero de monte del Estado, pues va a haber 23 plazas, una para el cupo de discapacidad, con lo cual en total 24, ¿vale? Aquí vienen detalladas. Venga, vamos a ver en concreto los aspectos más importantes de esta oferta de empleo público, que, como digo, es el objeto de esta clase abierta, de este seminario, de esta charla, ¿no? Como digo, se aprobó
mediante Real Decreto, publicado en el día de ayer, el 12 de julio, en el BOE número 165, y contiene un total de 29.818 plazas para la Administración General del Estado. Aparte, policía, guardia civil, etcétera. Eso van a otra cuenta, ¿vale? ¿Esto qué supone? Un 16% más de la oferta de empleo público que hubo el año pasado. Se ha aumentado las plazas. ¿Y esto por qué es? Porque la Ley de Presupuestos Generales del Estado tiene una tasa de reposición alta y se están contemplando valores de reposición del 110 o incluso del 120% de los que se jubilan, ¿vale? Bien. Voy a hablar un poco de las plazas de administrativo porque ha habido una novedad y después empiezo a contar alguna cosilla de la oferta, ¿vale? Como sabéis, preparo para el Cuerpo General Administrativo y en este caso, en concreto, para administrativo, para ingreso libre, es decir, ¿qué significa ingreso libre? Yo no soy funcionario y lo que estoy es presentándome a las oposiciones, porque los funcionarios se pueden presentar a oposiciones para ascender de cuerpo, para ascender, para subir. Pues las de ingreso, eso se llama promoción interna, ¿vale? Pues el ingreso libre es para los que no somos funcionarios y queremos entrar a la administración. ¿Cuántas plazas han salido? 3.343 de administrativo. Aquí las tenemos. Por ejemplo, y a nota para compararlo un poco, este año en septiembre, el 17 de septiembre, Dios mediante, va a ser el examen administrativo, para el cual hay 4.565 plazas. ¿De acuerdo? Que bueno, pues son un poquito más, ¿no? Las que hay este año de las que va a haber el año que viene. Bueno, esto es la suma de 3 ofertas de empleo público. 3 ofertas juntadas, una extraordinaria, un año y otro año, dieron lugar a 4.565. Este año una sola oferta prevé 3.343, con lo cual es un ofertón, ¿vale? ¿Y cuál es la novedad? La novedad es la aparición de la convocatoria de 2.500 plazas de administrativo de la Seguridad Social, ¿vale? Ahora analizaremos qué curiosidades tiene eso. Al respecto de la promoción interna, es decir, para los que ya son funcionarios y quieren ascender desde el grupo C2 al grupo C1, han salido 2.588. Si no recuerdo mal, la oferta de lo que nos vamos a examinar en septiembre son de 5.000, aproximadamente la mitad. Siguen siendo muchas plazas, ¿vale? Y por promoción interna, 650, ¿vale? Entonces, para ingreso libre tenemos 3.343 para administrativo del Estado, 2.500 para administrativo de la Seguridad Social y por promoción interna, los que ya son funcionarios, 2.588 para administrativo y 650 para administrativo de la Seguridad Social. ¿Qué es esto de administrativo de la Seguridad Social? Este cuerpo no se nutría mediante oposiciones que nos podíamos presentar todos, sino que se hacía por promoción interna desde funcionarios que eran C2 y personal laboral. Es decir, no había ingreso libre. Entonces, no tenemos, y lo comento porque es una gran cantidad de plazas y puede ser muy interesante, no tenemos información al respecto de qué temario nos van a pedir y cuánto y cómo serán los exámenes. A este respecto, y vale para todos los que preparáis oposiciones, os quiero comentar una cosa muy importante. Y es que os va a chocar, cuando estudiamos oposiciones, no estudiamos unas oposiciones, lo hacemos a ciegas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no sé el temario ni los exámenes que me van a poner hasta que no sale la convocatoria. ¿De acuerdo? Que es cuando yo he hecho los papeles. Y cuando sale la convocatoria, en el Estado faltan unos 5 meses para el examen. En 5 meses no te da tiempo a estudiártelo. Entonces, ¿qué hacemos?
nos estudiamos las OPOs usando la convocatoria, es decir, el temario y el tipo de examen del año anterior. Y cuando sale la convocatoria, comprobamos que todo sigue igual. Suelen variar algún tema, pero muy poco. Esa es la gracia del Estado, ¿no? Es decir, como digo, estudiamos a ciegas. ¿Qué pasa? Esto, mientras no es muy relevante para el administrativo del Estado, porque como digo, hay oposiciones todos los años y lo que hacemos es estudiar con la convocatoria del año anterior y cuando sale a la que nos vamos a presentar, pues ampliamos un poquito el temario con lo que nos haga falta y ya está, con las modificaciones que haya habido, que suelen ser muy pequeñas, el 99% del temario sigue igual. Para las oposiciones de administrativo de la Seguridad Social, que tiene las 2.500 plazas, no nos vale. ¿Por qué? Porque no ha habido nunca convocatoria para ingreso libre recientemente. Todo se ha hecho por promoción interna. Entonces no sabemos ni qué temario hay, ni cuánto, ni cómo van a ser los exámenes. Con lo cual no podemos estudiar ciegas usar la técnica que usamos para administrativo del Estado, porque no tenemos una convocatoria anterior. Y si esperamos a que se convoquen las OPO, no nos va a dar tiempo porque solamente van a faltar 5 meses para el examen. En 5 meses no eres capaz de estudiar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Suponer cómo va a ser el examen. ¿Y cómo? Usando las convocatorias de promoción interna. Lo primero, en las convocatorias de oposición interna había un ejercicio único, que era tipo test, y tiene la misma estructura que el examen de administrativo del Estado. Una primera parte con 50 preguntas tipo test de teoría y una segunda parte con 12 preguntas de un supuesto práctico a elegir entre dos. Pues ya está, oye. Tiene pinta, aunque vamos a ciegas y todo suponer, de que las oposiciones de administrativo de la Seguridad Social va a ser un único examen tipo test, como el del administrativo, con dos partes, una teoría y una práctica. ¿Vale? ¿Y qué temario? Porque esa es la siguiente cuestión que tenemos que plantearnos. ¿Qué temario vamos a tener? Pues sí, administrativo de la Seguridad Social se accede desde un auxiliar administrativo C2 y en el temario de promoción interna lo que le meten es el Real Decreto, vamos, la ley de la Seguridad Social, pues ya tenemos cuál puede ser nuestro temario. Nuestro temario va a ser el temario, debería ser de auxiliar, aumentado con la ley de la Seguridad Social, que hay que sabérsela fenomenal. Y aquí viene la gracia. Aquí es donde viene la gracia. Para quien se está preparando administrativo del Estado, el de las 3.343, su temario incluye el temario de auxiliar. Incluso el bloque 4, tema 9, ve la ley de la Seguridad Social. Lo que pasa es que la vemos vemos un 20 o un 30% de la ley. Y aquí hay que sabérsela bien. Pues es que está estudiando administrativo del Estado, si tiene tiempo, y es lo que yo pienso hacer, vamos a ver adicionalmente, de manera perfecta, la ley de la Seguridad Social, de tal manera que te puedas presentar a las dos oposiciones, a la de C1, administrativo del Estado, con sus 3.343 plazas, y C1, administrativo de la Seguridad Social, con sus 2.500 plazas. Y tiene dos opciones. ¿Qué pasa o qué puede pasar que un poco estropee este plan que nos parece tan curioso y que es válido para todas las oposiciones de la oferta de empleo público? Es que ya te advierte la oferta de empleo público que los exámenes podrán coincidir en el mismo día. De hecho, actualmente ocurre con auxiliar y administrativo. Para que no te puedas presentar a las dos oposiciones. ¿Y eso por qué? Porque tiene dos inconvenientes. Por lo que le cuesta a la administración convocar unas oposiciones. Si tú apruebas las dos, le dejas una plaza vacante porque no puedes trabajar en los dos sitios a la vez. Entonces, le haces un roto a la administración porque no ha conseguido rellenar sus vacantes.
y por otro lado le hace un roto también al resto de opositores. ¿Por qué? Porque ocupas una plaza que finalmente nunca vas a utilizar. Por eso se hacen coincidir los exámenes. Y no se hacen coincidir todos los exámenes a la vez el mismo día, porque no habría capacidad material para albergar un examen para tantísima gente. Entonces solamente se consigue hacer coincidir el de auxiliar y el de administrativo. El de gestión A2, que está centralizado, solamente se hace en Madrid y lo hacen 2 o 3 horas, lo hacían 2 o 3 horas después del de auxiliar y el de administrativo para intentar precisamente lo mismo. ¿Vale? ¿Qué pasa con el de administrativo de la Seguridad Social? No harán coincidir porque el roto es el mismo. Si yo me he estudiado muy bien administrativo y me lo sé fenomenal, pues puede ser, y aparte amplío bien lo de la ley de la Seguridad Social, puede ser que apruebe las dos y le hago el roto a la administración. A este respecto, no lo sabemos lo que harán. Lo que sí sabemos es que mientras que auxiliar y administrativo lo convoca el INAP, y entonces el INAP, claro, pues como es el que convoca estas oposiciones, pues las hace coincidir fácilmente. Quien convocará las oposiciones de administrativo y la Seguridad Social es el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. ¿Vale? ¿Esto qué dice? Que se tendrían que poner de acuerdo los dos para ponerlo el mismo día a la misma hora. ¿Eso puede ocurrir? La respuesta es sí. Y os pondré un ejemplo que yo viví en mis carnes. Parecido, pero no exactamente igual. Yo aprobé a uno del Estado, como he dicho al principio, y a uno de la Junta de Andalucía. ¿Qué tiene que ver el Estado de la Junta de Andalucía? Nada. Pues mi primer examen del Estado fue un viernes en Madrid y mi primer examen de la Junta de Andalucía fue ese domingo en Sevilla. No fueron el mismo día, pero desde luego buscaron hacerlo coincidir lo máximo posible para que no nos presentásemos a la vez a los dos sitios. Después no lo consiguieron, ¿no? Porque sí que nos presentamos y se quedaron un porrón de plaza vacante en la Junta de Andalucía, ¿vale? Con esto quiero decir que, en principio, convocan distintos organismos, tiene pinta de que van a ir por distintos caminos, pero pueden hacerlo coincidir, porque la oferta de empleo público recoge expresamente la posibilidad de hacer coincidir los exámenes de distintas oposiciones en el mismo día, para que no te puedas presentar a 2, ¿vale? O a 3. Cosas interesantes que también recoge la oferta de empleo público y que ya estamos viendo, por ejemplo, que el INAP lo hace, es que deberá, y esto era una demanda general de los opositores y además muy necesaria. Cuando uno estudia oposiciones, es muy cruel ver pasar los meses sin saber cuándo te vas a examinar, cuándo vas a echar los papeles, cuánto queda. Es muy cruel y muy duro. Si ya las oposiciones son duras de por sí, pues imaginaros cómo se hacía antiguamente, ¿no? Y todavía se sigue haciendo en muchos sitios. Te enteras de que va a ser el examen 3 semanas antes, ¿no? O 2 semanas antes. Y te has pegado año y medio sentado en tu silla estudiando sin saber cuándo era. En este sentido, la oferta de empleo público recoge que cada órgano convocante, es decir, el INAP, el Ministerio de Inclusión, debe publicar un cronograma con la suficiente antelación en el que cuente cuándo van a ser aproximadamente los exámenes. Ya sabemos que, por ejemplo, este año el INAP publicó que echaríamos papeles en diciembre del 2022 y que nos examinaríamos en mayo del 2023. Esto se le fue de las manos y finalmente echamos papeles. La convocatoria salió a finales de enero del 2023 y al pasarnos de mayo ya nos metimos en junio, julio y como sabéis los exámenes se hacen en la universidad y las clases están ocupadas con los exámenes y nos fuimos a septiembre, nos hemos ido a septiembre del 2023, pero también lo publicaron, oye, que se nos ha ido de las manos y que entonces van a ser los plazos, ¿de acuerdo? Siguiendo este hilo, la propia oferta de empleo público hace una previsión y es que voy a explicar de nuevo el proceso. Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. Nos dice cuántos de los que se jubilan se van a reponer mediante oposición, por lo que se llama la tasa de reposición. Pero esto es un número gordo. ¿Cuántas plazas salen? ¿Dónde sale? En el Real Decreto de Oferta de Empleo Público,
que desarrolla la Ley de Presupuestos Generales del Estado, detalle con el número de plazas que hay por cada cuerpo. ¿Y cuándo he hecho los papeles? A eso se le llama convocatoria, que se hace mediante resolución del órgano que convoca. Dice, este es el proceso: Ley de Presupuestos Generales, Real Decreto de Oferta de Empleo Público, resolución de convocatoria a las oposiciones, ¿no? Pues, ¿qué nos dice la oferta de empleo público? Que la convocatoria de las oposiciones tendrá que ser antes del 31 de diciembre de 2023. Es decir, que estas 3.343 plazas de administrativos del Estado, estas 2.500 de administrativos de la Seguridad Social, tendremos que echar los papeles antes de que termine este año. Cuidado, porque eso condiciona la fecha de examen. Dice la oferta de empleo público, y ahora sobre esto haré un poco de crítica, que en consecuencia la fecha del examen será como máximo 3 meses después. Es decir, estaríamos examinándonos en marzo del 2024. De manera adicional, y esto ya lo sabéis muchos, para inscribirse a las oposiciones hay que hacerlo de forma electrónica, ¿vale? No se puede hacer en papel, sino que hay que hacerlo a través de la sede del punto de acceso general, ¿vale? Bien, vamos a analizar esto un poco porque me parece importante. Lo primero, echaremos papeles antes del 31 de diciembre de 2023. Vamos a suponer que eso es cierto. Y el examen, como dice la oferta de empleo público, tiene que hacer como máximo antes del 31 de marzo de 2024. Ya sabemos, porque nos ha pasado este año, que cuando el proceso es complicado, tanto la oferta de empleo público como la resolución por la que se convocan las OPO, nos dicen, oye, que esto va a ser muy complicado, que en 3 meses no vamos a estar, que va a ser 3 más 3 meses. Es decir, 6 meses. Lo sabemos. Es decir, esto nos llevaría a que el examen sería como muy tarde, el 31 de junio del 2024. Esto me parece una fecha más sensata. Pero vamos a volver atrás. Yo veo un problema en esto, en que realmente la convocatoria salga antes de final de año. Primero, porque las OPOs que se están celebrando ahora aún no se habrán terminado. Toda la gestión de las oposiciones que nos examinamos en septiembre, que se están desarrollando ahora y seguirán hasta finales de año, se realiza mediante una empresa privada que ayuda con el papeleo, ¿vale? Si esa empresa la tienes haciendo los exámenes de este año, porque todavía no han terminado y haciendo todas las gestiones, no la puedes poner a que prepare los del año que viene. Con lo cual, pues este es el primer punto que a mí me hace dudar de esta fecha. El segundo, pues bueno, pues lo sabéis todos, que estamos en elecciones. Es decir, que tiene que organizarse un nuevo gobierno, no sabemos de qué color político será, y ver si tiene tanta prisa o no. A mí esta fecha me parece un poco pronto. Yo supondría que teniendo interés nos iríamos a febrero, marzo del 24. Y que posiblemente estuviéramos examinando de nuevo otra vez en septiembre, igual que ahora estamos en septiembre del 23, en septiembre del 24. ¿Esto qué nos deja? Esto nos deja aproximadamente 14 meses para prepararnos. Y esto es importante, ¿vale? Si se adelantan los plazos y se cumple la oferta de empleo público, que yo creo que va a ser difícil, pues vamos justos. Pero si no, esto es una cantidad de tiempo bastante interesante y que te permite ir al examen con cierta garantía. Otro análisis al respecto es que, como sabéis, este año nos examinamos de unas 4.500 plazas
de administrativo, que son muchas. ¿Esto qué va a hacer? Que mucha gente que ha estudiado mucho apruebe. Si aprueba, ¿qué es lo que ocurre? Que no compiten conmigo el año que viene. Es decir, no solo tenemos 3.343 más 2.500, sino que además mucha gente que está muy formada va a aprobar, porque hay muchas plazas, y va a permitir que gente que ha empezado más tarde, pues vaya con más opciones a este examen, que en principio debiera ser antes del 31 de marzo de 2024, pero que esto no deja de ser una opinión, como estáis viendo. No creo yo que pueda hacerse antes de septiembre del 24. ¿Vale? Dicho lo cual, lo que tenía pensado contaros, así en general, está ya. Así que lo prometido es deuda. Si tenéis alguna duda o queréis hacerme alguna pregunta, pues abrimos ronda y me decís. Podéis escribirme por el chat o bien abrir el micro y preguntar. ¿Cuánto es? Vale, 26,10. Si no, lo he dicho. Hola Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, Alicia, dime. No, yo decirte que me ha quedado todo muy claro, que te explicas muy bien y nada, que ya, como te comenté por teléfono, ya esperaré a hacer examen y en septiembre pues ya Ojalá no me tengas que te llamar. llamo. Ojalá no me llames. Ya, pero vamos, eso lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. No lo veo imposible, pero muy difícil. Así que nada, ya está. Yo me he enterado Tranquilidad hoy. por todas. Es un momento espectacular para estudiar oposiciones. Primero porque estamos viviendo la ola, esto es la resaca de lo que ocurrió con los recortes por la crisis económica que pasamos a primeros de la década pasada, ¿no? ¿Qué pasó? No se contrató personal. No se hacían oposiciones. La tasa de reposición era del 10%. De cada 10 que se jubilaban, se reponía uno. Eso que ha hecho que se ha envejecido la plantilla, la habréis escuchado mucho en la noticia, brutalmente. Entre que se ha envejecido y que no se cubrieron, estamos en cuadro. La Administración General del Estado está, de verdad, si vierais el estado de la oficina y especialmente el personal administrativo, es tremendo. Mientras estamos 10-1, 5-2, ya estamos al revés, ¿no? Esto es una pirámide. C1 hay 2 administrativos para 15 grupos, 10 o 15 personas 10 o 15 funcionarios de grupos superiores. Entonces, es que está en cuadro. Esto sigue sin cubrir las necesidades que tenemos. Entonces, las posiciones son las correctas, que esa es una de las cuestiones que tenéis que tener en cuenta. Y ahora te respondo, María. ¿Por qué? Porque yo tengo estudiando unas posiciones que sacan muchas plazas todos los años, de manera consecutiva, de tal forma que si no pruebo este año, pruebo el que viene. Y lo que me prepare este año me sirva para el año que viene. Lo ideal es aprobar las cuentas antes, no pegarte toda la vida estudiando. Pero claro, si me presento a unas posiciones locales o de una comunidad autónoma, hago el examen, suspendo. ¿Y ahora qué hago? No pasa nada, porque ya no vuelve el examen en la comunidad autónoma hasta dentro de 4 o 5 años. O en un ayuntamiento, pues hasta dentro de 10, una diputación 10 o 15 años. Y cada administración convoca con su temario, con su forma de preguntar. O sea, que es difícil compaginar la de un ayuntamiento con otro, aunque se hace, y hay mucha gente que se prepara así. Pero para mí no es a mi entender, no es la preparación óptima, ni es la oposición acertada. Me preguntaba María que si crearía algún grupo de la seguridad social, ¿cuándo empezaría? María, vosotras tenéis el tema de la seguridad social dentro de la posición y de lo que hemos visto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que como has visto, hemos tratado de manera, pues nos habremos quedado con un 20% de la ley. ¿Qué voy a hacer? Voy a ver con los grupos generales, con los grupos que cree para administrativo del Estado, el de las 3.343 plazas, veré la ley de la seguridad social en detalle. ¿Eso cuándo será? Más adelante. Eso es bloque 4, tema 9, más adelante. Entonces,
Para los que estáis ya conmigo y que queréis preparar eso, os uniréis si queréis, ¿no? Al grupo de administrativo que lleve en el momento en el que dé toda la parte de la seguridad social, ¿vale? Que será un complemento. Os cuento cómo a mí me ocurrió algo parecido. Como os digo, me presenté a 2 posiciones a la vez, Estado y Comunidad Autónoma. ¿El temario era el mismo? No. Era compartido en un 60% más o menos. Pero tuve que estudiarme 20 temas, 30 temas, a ver un segundo, no, 40. 40 temas más de la Junta de Andalucía. Que lo que hice, buscar un hueco en mi calendario y dedicar 2 meses a esos 40 temas y estudiármelo. Pues eso es lo mismo que vamos a hacer con administrativo de la Seguridad Social. Nosotros vamos a seguir preparándonos para administrativo del cuerpo general, ¿vale? Y cuando lleguemos a la Seguridad Social, si vamos bien de calendario, veremos la ley entera. Si vamos más de calendario, seguiremos con administrativo y se desdoblará el grupo para que los que sí tenéis todo el temario por la mano, podáis ampliar temario y presentaros también a la de la Seguridad Social. No sé si me he explicado. ¿Vale? Rubén, una duda. Creo que lo he entendido, pero entonces nosotros, por ejemplo, que estamos, digamos, más atrasados ya de cara, digamos, a la del año que viene, cuando, digamos, toque la parte de la seguridad social, digamos, en el tanto por ciento que en un principio es para la administración del Estado, ahí es donde tú aparte, digamos, harás como aparte ampliar el tema, ¿no? Y nosotros ya optativamente, si queremos, pues seguir Correcto. o no. Correcto. Vale. Yo según cómo vaya, porque como sabéis, la Secretaría Pública se tiene que convocar antes del final de año, nos tienen que publicar un cronograma. Según ese cronograma, os iré contando cómo vamos. Dependiendo cada uno como en el nivel de preparación que esté. Por ejemplo, un grupo que vayamos por el bloque 2 y la oposición la tengamos en 6 meses, pues ya no. a los dos no podemos ir. A los 2 sitios no podemos ir. ¿Vale? Y está claro que el temario debe ser muy parecido. Date cuenta que lo único que he hecho es una estimación de lo que yo creo que puede ser el temario, pero es una estimación, no lo sé, porque no tenemos convocatoria. Entonces yo entiendo que va a ser el mismo de auxiliar más la ley de la seguridad social a tope. Seguramente meterán algo más, ¿vale? Es decir, que estudiando de administrativo, si lo tienes por la mano, amplías y te ves entera la ley de la seguridad social, que cuidado, supongo que quitarán la ley de contratos, supongo que la quitarán, y así quedará un poco el temario, pero eso no lo sabremos hasta diciembre de este año, que me parece, como he dicho, un poco precipitado, o febrero o marzo del año que viene, que me parece más sensato. Una pregunta, Rubén, aparte de otra cosa. Dijiste que, aparte, a lo mejor no puedes hacer los 2 exámenes a la vez, ¿no? Digamos. Es decir, puede ser que nos pongan los 2 exámenes a la vez, el mismo día y a la misma hora. ¿Qué haces? Para que no os podáis presentar a los 2. Te fastidias. O sea, en teoría te preparaste los 2 a la... Bueno, si tienes tiempo. No, a ver, no te vas a enterar. Tú lo que me estás diciendo, jolín, Rubén, es que entonces va a pasar que le voy a dedicar un porrón de meses a prepararme lo de la seguridad social y me lo estás contando como que te enteras el día que te va a presentar. No, lo sabremos con bastante antelación. Porque nos tienes que publicar un cronograma. Y en el cronograma vamos a saber qué dice uno y qué dice otro. Si los dos dicen la misma fecha, pues ya sabéis lo que hay. Vale, pensaba que no sabía. Vale. Entonces, tú, cuando... Y si no, donde se sabe seguro la fecha es con las listas definitivas de admitidos excluidos, eso se sabe, y eso es un mes antes, mes y medio antes. Pero yo creo que no llegará a eso. Con el cronograma ya sabemos por dónde van los tiros, si vamos a poder hacerlo o no. Vale, ya se sabría si puedes hacer el examen a la... Vale. Si lo podéis hacer los 2 o no. Exactamente, como bien estás diciendo, para no perder el tiempo. ¿No? Claro, a eso me refiero. Vale. Venga, más cosas. Hola, Rubén. Sí, dime, bueno, Elena. yo es que he empezado a conocerte esta semana y no sé si vas a empezar un grupo nuevo próximamente y bueno, básicamente también si das tú todo el contenido que entra en los exámenes. Sí, yo empiezo, suelo llevar
un par de grupos de administrativos por convocatoria, uno más adelantado y otro más atrasado, ¿vale? Porque como vais uniendo, pues digamos que te tienes que acoplar a uno de los dos. El grupo más adelantado ya ha empezó en marzo. Y el grupo que va más atrás empieza el 5 de septiembre. El martes 5 de septiembre a las 6 de la tarde. Empezamos. En cuanto a la preparación, yo lo doy todo, salvo que no soy el profe de informática, porque yo informática sé lo mismo que tú, nivel de usuario. Pero yo sí soy el preparador de todas las oposiciones, es decir, yo te digo con quién estudias la informática, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a empezar y qué hacer si tienes problemas o no con la informática. O sea, soy el preparador de todo. Otra cosa es que yo no te doy las clases de informática, porque obviamente es de la misma que tú. ¿Vale? Vale, gracias. Se me ha quedado una en el tintero, pero ahora mismo no me acuerdo. Ahora te digo. Vale, venga, perfecto. Oye, bueno, sí, la plataforma que usas, supongo que será vía clase Zoom o algo así. No, lo hago por aquí, lo mismo que estamos haciendo ahora mismo. Por cierto, voy a dejar de compartir pantalla. Y el método, por ejemplo, de práctica, que yo, por ejemplo, soy más de machaque de tipo test que de enfrentarme a temas, ¿sabes lo que te digo? Entonces, no sé. Pues creo que tienes que cambiar el chip. Sí, ya lo sé. Tienes que cambiar el chip. Porque... Bueno, en mi caso no quiero personalizar, pero aprendo más con errores, ¿sabes? No, todos. Cuando acertamos lo más probable es que no sepamos por qué, con lo cual no nos damos cuenta si en realidad lo entendíamos o no. El problema, déjame que te explique porque esto es una cuestión importante, vale para todas las oposiciones en las que tengáis un tipo test. Y quiero que quede mi opinión al respecto, que quede claro. Mira, yo no soy especialmente amante de los test, los que haya gente que trabaja aquí conmigo lo sabe, ¿no? Cada uno es como es, ¿eh? Y cada uno hace lo que queráis. Pero, primero, el tiempo que le dedicas a los test no lo dedicas a estudiar. Y lo importante es estudiar, porque por mucho que hagas test, si no estudias, pues no vale para nada, porque no sabes lo que estás respondiendo. Y dice, bueno, pues estudio con los test, te cambio 2 comas en una pregunta y ya la respuesta es otra. Y sobre todo, es muy peligroso que tú hagas test que no se van a parecer a los que te van a poner en el examen. ¿Por qué? Las preguntas test son valiosas, pero en su justa medida. Y son valiosas en el sentido de que cuando tú te estudias el tema y haces el test, cuando falla una pregunta te das cuenta por qué. ¿Vale? Dices, yo me sabía bien el tema, ¿por qué la he fallado? Y entonces reflexionas. Y para el siguiente tema ya no te pillan, porque ya sabes cómo estudiar. Es decir, te explican cómo estudiar. Si tú utilizas cualquier test, esa información que te llega es errónea. ¿Por qué? Porque no es del tipo de pregunta que te van a poner en el examen y te está explicando mal cómo estudiar. Entonces tienes que usar preguntas, el modelo de pregunta que utiliza el Estado. El modelo de pregunta que utiliza el Estado es muy sencillo. Son muy sencillas. El examen del Estado son muy sencillos, no van a pillar. El problema es que hay mucho temario y te tienes que acordar de todo. Pero las preguntas son sencillas. Y siempre preguntan la literalidad. No les gusta preguntar por concepto. ¿Vale? Entonces, si tú utilizas cualquier pregunta, si tú utilizas plataformas de test, que hay unas cuantas, la forma en la que se formulan las preguntas no es la que te van a poner en el examen, con lo cual te va a indicar mal cómo estudiar. Y cuando te enfrentes a la pregunta del examen, vas a tener problemas. Ese es realmente lo que a mí me pregunta de los test. Entonces, ¿qué hago yo con la gente? Los temas que yo tengo tienen test incorporados, que son del estilo de lo que te van a poner en el examen del Estado, y son los que tienes que hacer, que no son ni muchos ni pocos, son los justos. Para alguien que ya está ya baqueteado, que ya lleva más de un año la posición y dice, vale, Rubén, yo quiero más test. Vale, entonces sí lo veo acercarte a una plataforma de test por intentar complementar tu formación. Pero de primeras, fiarte de cualquier test, no, porque te vas a engañar al respecto de cómo estudiar. ¿Vale? Esa es como yo lo veo. Y vale para cualquier examen, cualquier oposición tipo TEA a los que enfrentéis. ¿Vale? Los test son importantes porque hay que practicarlos, tienen su propia técnica, ¿no? Y porque, sobre todo, nos aportan información sobre cómo estudiar. Ya no me pilla mi maestro, que me han preguntado por el punto concreto en el que está. Ah, vale. Por ejemplo, el Estado no pregunta por número de artículos.
¿En qué artículo se encuentran las características de los informes en la tramitación de un procedimiento administrativo? En el 80, yo no me lo sé, ¿eh? Porque estaba así y creo que lo correcto. En el 73, en el 74, en el 75, en el 76. Hostia, pues si tú te enfrentas a esa pregunta tipo T, dice, me tengo que aprender los números de los artículos. Pues mal, porque esta no te pregunta por artículo. Una oposición a régimen local, un ayuntamiento, una diputación, sí te pregunta. Entonces, cuidado. ¿Vale? Sí, que digo que a mí me pasó en eso, es verdad. Antes Claro. me pasaba, sí. Tened cuidado por eso, porque ya os digo, el Estado, por ejemplo, poniendo un ejemplo muy claro, no pregunta el número de artículos. ¿En qué artículo se regula? Tú te presentas a una diputación, a un ayuntamiento, a una comunidad autónoma y te lo preguntan. Entonces, si tú haces test de ayuntamiento, te da una información errónea, va a dedicar tiempo a aprenderte los artículos que no le estás dedicando el tiempo que no te vale para nada y le estás perdiendo otras cosas que sí te van a preguntar. De hecho, una pregunta, ahora que salió el tema, he cogido miedo a hacer test, es decir, te iba a preguntar, claro, sí, o sea, miedo en el sentido que ahora como que evito, y ahora, pues, claro, ahora lo llevo mejor y estudio más y ahora no sé qué iba a preguntar, porque ahora me acordé que justo ahora cuando haría, o sea, los test que te pones en el temario y demás, como cuándo sería el caso de estar preparado a hacer, no sé, me explico, es decir, que he pasado como al contrario, a hacer y demás. ¿Sabéis? Mira, para llegar al examen con opciones preparados, tenéis que llevar 7 u 8 vueltas de temario. Sí, eso lo dijiste, de cada tema, ¿no? Digamos. 7 u 8 vueltas, pues digamos que ahí es cuando tú ya puedes decir, venga, quiero hacer más test. Porque además ahí ya vas a tener criterio. Va a decir, te va a enfrentar a un test de... Dice, no, así no me van a preguntar en el Estado. Esta pregunta no me preocupa. Porque te puede enfrentar a un test que tiene una técnica de pregunta distinta y, joder, si yo estudio un porrón y de 40 preguntas he respondido 10, déjame que vea el test. Es que esas 30 preguntas, tú no te estás preparando para esas 30 preguntas porque el Estado no pregunta así. Y nosotros nos preparamos específicamente para un tipo de examen y específicamente por un tipo de técnica de pregunta. ¿Vale? Y luego otra pregunta, como dijiste de esto de la Administración de Seguridad Social, que solo este año ha salido que es para interinos, ¿no? No, para gente que ya es funcionario. Interino es un trabajo no, es verdad, perdón. Es que yo lo entendía así. Pensaba que era con gente de C2, pero C2 es un funcionario, ¿no? Sí, claro, funcionario de carrera C2. Vale. Entonces, en el caso de, por ejemplo, en mi caso, que yo creo, vaya, ojalá, pero que voy un pelín atrasado en el temario, ¿me recomendarías mejor que me presentara la que estoy haciendo, no de general? O, ¿Cómo? es decir, que no me presentara a esta, ¿no? La de... Tú te tienes que presentar al Cuerpo General Administrativo y vas a llegar con tiempo de además ampliar temario para presentarte a las de, si puedes, por eso, a la de la Seguridad Social. Es que como si que nos dejan, si nos dejan porque no coincide el tiempo. Claro, pero como tampoco quiero atribuirme la cabeza como más presión, es decir, ¿sabes? De estudiar la ley y todo. Ese es el mal del opositor. Claro. La de vueltas que le damos a la cabeza, ¿eh? Claro, es que como has dicho que esto del tema 9 del bloque 4, que hay que ampliar, que tenemos solo el 20% de la ley. Tranquila, Judith. Tranquila. Eso es cosa mía. Yo veré si vais bien o no. ¿Vale? Claro, ahora estoy con la de 39-2015, no sé qué, digo, uy, ya, no sé. Tranquila. Vale, pues vale. Ya. Tranquila, estáis con la ley 39, la de procedimiento administrativo, la 39 de 2015, que es una ley muy seca, muy abstracta, porque explica cómo hacer los papeles en la administración de forma genérica. Si ya haces papeles es un coñazo, y explicar cómo se hacen los papeles es un coñazo, imagínate explicarlo de forma genérica para todas las administraciones, pues coñazo al cuadrado. Pero por ahí pasamos todo y lo entenderéis y lo haréis bien, porque además se mejora muchísimo, sobre todo cuando se hacen los supuestos prácticos. Ahora mismo la preparación es así, pegarse el atracón de teoría, que sé que es muy duro, y después, con los supuestos prácticos, empezar a reordenar los conceptos en la cabeza. No, sí, imagino. Luego otra pregunta, es que ya como el tema de notas y demás, es decir, supongo que, imagino que es contra más notas saques, puedes coger el destino, imagino, o como más beneficio. Cuanto más notas saques, más arriba está en la lista y básicamente si hay 4.500 plazas, pues tú vas eligiendo según el puesto. El primero elige primero, el segundo elige lo que quiere y tú vas, según tu puesto, cogiendo lo que queda, ¿vale? Claro. Pero vamos, la gente
la gente que soy de capitales, así tipo Madrid, Barcelona, no tenéis problema, ¿eh? Me imagino. Sí, sí, eso... Y los que estáis en cualquier provincia tampoco, si esto al final, cada uno cae en su sitio, de verdad. A ver, voy a ver algunas de las preguntas por aquí. Manuel Tolosa, hola Rubén, muchas gracias por tu explicación clara y tu opinión personal sobre el proceso. ¿Cómo es la dinámica de tu preparación? ¿Cómo estructuras la preparación de un tema desde el inicio para saber el número de clases semanales y si tenemos disponibilidad para ello? Gracias. Bueno, yo doy, hay 3 formas, y esto vale para todo el mundo, hay 3 formas de preparar una oposición. Una es cogiéndote un temario por tu cuenta y metiéndote en los grupos y, por favor, no lo hagáis. Sí, por favor. Los temarios son realmente malos, y lo que pasa es que como los venden, pues les da igual. Y bueno, meterte en los grupos es un desastre. Yo creo que no hace falta más explicación. La segunda es con academia. Hay mucha gente que aprueba con academia. Yo he sido profesor de academia, también compatibilizado con preparador. Para mí no es la óptima. ¿Por qué? Porque las academias venden horas lectivas. Es decir, horas que tú estás allí sentado. Y esto no consiste en que yo durante 4 horas, una vez a la semana, te lea el temario. Artículo 1.1. España se configura como un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores la justicia, la igualdad, la legalidad y el pluralismo político. La soberanía reside en el pueblo español, de cual emanan los... ¿Os imagináis así 4 horas? Desastre, ¿no? Lo que pasa es que como tú estás encabezonado en que quieres sacarte la oposición, pues aguantas. Pero no funciona así, ¿vale? Hay que ser muy práctico, la posición hay que ser muy práctico. Yo doy clases una vez a la semana, 1 hora, y la grabo en vídeo igual que esto, para que la puedas ver cuando quieras. Y yo voy al grano. Yo no te leo el tema, porque quien se lo tiene que estudiar es tú. Si te lo leo, estamos perdiendo el tiempo los dos, ¿vale? Entonces, una vez a la semana, pues nos vemos con... Mira, Nerea ha puesto el niño. Una vez a la semana nos vemos con aproximadamente un tema... Vemos un tema a la semana y nos vemos con ese tema y yo os cuento todo lo que necesitáis saber para poder estudiar el tema, ¿vale? En una clase semanal es de 1 hora, no me hace falta más, y si hiciera falta más es mi problema, no el vuestro. Vosotros tenéis que estar dedicados a estudiar lo que yo os envíe. Punto. Y si tenéis dudas, preguntármelo a mí, no a los grupos. Y si quieres más información, que no quiero tampoco contarlo así, llámame o pregúntame, ¿vale? Ya ahí te cuento con más detalle, pero en principio empezamos el 5 de septiembre con el nuevo grupo a las 6 de la tarde y vemos aproximadamente un tema a la semana. Yo doy los temas, no tenéis que comprar nada de eso, lo mismo los test y los supuestos prácticos. Y durante la semana, por el grupo WhatsApp, como veis que soy bastante activo, pues me vais preguntando todas las dudas y las vamos resolviendo, ¿vale? Pues en esa hora vamos al grano, ¿vale? De nada, Manuel. A ver, Mónica, estoy interesado en las mismas preguntas que ha hecho Manuel. Sería mi inicio en las oposiciones. Y gracias, te explicas muy bien y de manera muy clara. Gracias, Mónica, por nada, por lo que le respondí a Manuel, lo mismo. Contactarme ya aparte de la llamada y ya os explico un poquito con más detalle. Lo que sí os ruego, ya sea conmigo con quien sea, por favor no lo hagáis solo. Por favor, ¿vale? Soy la voz de vuestra conciencia. No lo hagáis solo, porque eso es garantía de fracaso. Primero, tenerlo claro que queréis estudiar oposiciones y elegir bien la posición. Ya todo lo demás vendrá rodado. Prometo que eso saldrá bien. ¿Solo hay un grupo para la posición administrativa o también hay para auxiliar? Mercedes, auxiliar de hace un par de años no lo estoy sacando, ¿vale? Tiene la parte de los psicotécnicos y se le va en fin. Ahí os recomiendo más, fijaros que ahí os recomiendo más buscar una academia, ¿vale? Porque creo que es mejor para vosotros. Solamente es el caso, ¿vale? A ver, Toñi. Hola, Rubén. Hacer hincapié en la ley de contrato es la que más me cuesta. La ley de contrato es un muerto para todo el mundo. Sí, hacemos hincapié en la ley de contrato. Hacemos hincapié en la ley de contrato como hacemos hincapié en todas las leyes que nos han entrado a la oposición, ¿vale? Y la ley de contrato es una de ellas. El problema es que es muy larga y es durilla. Pero vamos, si la estudias la sacas también, ya verás. Lo que es importante también, creo que lo he comentado antes, es que solamente se fijan los conceptos con los supuestos prácticos. Vamos a ver, el examen tiene 2 partes. Una primera parte teórica y una segunda parte que nos ponen 2 supuestos prácticos y tenemos que elegir uno. Los supuestos de contrato son complicados, no son tan complicados, de verdad. El problema es el siguiente.
me encuentro con mucha gente que saca la primera parte sobre 70 o un 50, que es un pedazo de nota, y es para coger plaza. Y llegan a la segunda parte, lo de los supuestos prácticos, y sacan sobre 20, 7, 8, 6. ¿Qué es lo que ocurre? Que se lo ha estudiado de memoria. Los supuestos prácticos no son supuestos prácticos, en sí son teórico-prácticos, son supuestos prácticos, ¿no? Pero algo tienes que entender, y con los supuestos prácticos, si te los has estudiado de memoria y no has entendido nada, canta, y por eso pasa esas cosas. Entonces, ¿yo qué hago? Por bloque, hacemos una batería de supuestos prácticos, una batería de supuestos prácticos de contrato, una batería de supuestos prácticos de procedimiento administrativo, una batería de supuestos prácticos de ley general presupuestaria y operatoria contable, aunque en el examen nos caen las preguntas mezcladas, para trabajarlo es mejor así. Entonces, primero nos pegamos el atracón de teoría y después fijamos los conceptos haciendo del orden de, no sé si 10 supuestos prácticos por bloque o 12 supuestos prácticos por bloque. Y entonces mejoráis tela. Y no son complicados, de verdad. No más complicados que otros. Eso es la parte que me preocupa, el teórico práctico, es que no... No te preocupes, que de verdad que no tiene... Además son muy teóricos, ¿eh? Y no tienen ninguna ciencia. Y lo único que sí es que tenemos que practicarlo por eso, porque ya no solo porque nos vamos a enfrentar a un examen de supuestos prácticos, tanto en el de administrativo de la Seguridad Social como en el de administrativo, ¿vale? Normal. Sino que es que nos ayuda a entender el temario. Por eso siempre os digo, no entiendo esto, sigue para adelante. Yo te lo voy a intentar resolver la duda, ¿vale? Pero no te atasques nunca, nunca te atasques. Es verdad, ¿eh? Sigue para adelante, sigue para adelante. Porque el círculo se va a cerrar cuando hagamos los supuestos prácticos, que entonces organizáis todo en vuestra cabeza y empezáis a entender lo que hemos estudiado. Tenemos ahí a alguien más que está escribiendo. A ver, ¿vale? Entonces, pues eso, no le tengáis miedo a ninguna parte del examen porque no es. Si os he dicho antes que el examen del Estado es fácil, ¿vale? Solamente tiene una complicación y es el tiempo. Digamos que juegan un poco con eso. Hay muy poco tiempo. Hay 1 minuto prácticamente por pregunta. Entonces, hay que ir rápido. Tienes que tenerlo muy claro y haber estudiado. Pero el examen es muy sencillo, de verdad. El problema es que tienes que habértelo estudiado todo. A ver, hola Rubén. ¿El examen práctico se puede elegir entre los dos supuestos? Sí. Sí, pero no. Y ahora os contaré por qué. Porque es muy curioso. Y va relacionado justamente con lo que estaba contando ahora mismo, con el tiempo. Puedes elegir el que tú quieras, pero no te da tiempo a ver cuál es el mejor. Si te pones a leerte uno y a leerte otro, a intentar resolver uno y resolver otro, estás muerto. Tienes que tirarte a ciegas por uno o por otro. Y es una putada, pero es así. ¿Vale? Entonces, puedes elegir, pero en la práctica tienes que prácticamente al azar elegir uno u otro. Porque si no, no te da tiempo. Luego otra pregunta. Imagino que en las preguntas test la que falles penaliza, ¿no? Me refiero, tienes que dejar en blanco. Sí. Vamos a ver. A ver, dice Susana, y ahora te cuento. Dice 90 minutos y son 90 preguntas entre supuesto y teoría. Y las de reserva, ¿vale? Son 10 más, son 100. Sin tener en cuenta las de reserva. Ah, claro, sí, lo pones después. Vale, perdón. Y que tienes que mirar los dos supuestos. Claro. No te da tiempo, te tienes que tirar a ciega por uno. Como te pongas a hacer uno y digas, ay, que no me lo sé, te cambia el otro, muerto. Muerto, no te da tiempo, no lo vas a terminar. O sea que el camino que cojas, síguelo y ya está. Vuelvo a compartir pantalla y enseño un poco. Vamos a ponerlo por aquí. Vale. Perdona, lo de los supuestos te lo tendrías que mirar como muy por encima, leértelo, que vamos, que no da tiempo. No puede, Judith. No puede. No puedes hacer eso porque no te da tiempo. La nota se calcula como... Después se hacen unas transformaciones, pero en realidad es esto, y aciertos menos errores. Y aquí está la gracia, partido por 3. Esta es la gracia. ¿Y por qué es partido por 3? Porque hay 4 opciones de respuesta. Y esto vale para cualquier oposición que hagáis tipo test, lo que voy a contar ahora. Siempre
La nota tiene que ser igual a los aciertos menos los errores dividido por el número de opciones menos 1. Como tenemos 4, pues aquí ponemos 3. Y os digo esto porque es muy sencillo. Si yo tengo 4 opciones de respuesta, significa que si yo la he hecho al azar, acierto una de cada 4. Es decir, fallo 3. Vamos a calcular la nota. Yo lo he echado al azar. Como tengo 4 opciones de respuesta, acierto de media una cada 4. Es decir, he acertado una y he fallado 3. Mi nota sería igual un acierto menos 3 errores dividido por 3 igual a 0. Claro, si lo he echado al azar. Por eso la fórmula es así. Os digo esto porque os vais a encontrar los que os presentéis a distintas oposiciones, sobre todo régimen local y diputaciones también les suele pasar mucho, que copian las bases de unos a otros y no saben muy bien esta fórmula de dónde sale. Y os encontráis fórmulas del tipo nota igual a acierto menos errores partido por 4, con 4 opciones de respuesta. Vamos a hacer la misma cuenta. De media acierto una y fallo 3. Entonces mi nota es igual a 1 menos 3 partido por 4, es decir, 1 menos 0,75, es decir, 0,25. Es decir, jugando al azar, he sacado nota. Es decir, en oposiciones en las que nos enfrentemos a esta fórmula y tengamos 4 opciones de respuesta, tenemos que responderlas todas. En la nuestra, también, porque total ni sumo ni resto. Pero yo recomiendo siempre que solamente respondáis las que dudáis entre 2. Porque esto no deja de ser una media. Si tienes el mal día, pues la has cagado y te resta. Pero en oposiciones que nos enfrentemos a esta fórmula con 4 opciones de respuesta y en vez de estar aquí un 3 hay un 4, hay que tirarlas todas. En la base de las convocatorias puede salir esto así escrito o generalmente lo que se suele decir es cada error resta 0,33 o 0,25, que es este, el de 4. 0,33 sería este y 0,25 este. ¿Vale? Pues si el acierto vale 1 y el error vale 0,25, tengo 4 opciones de respuesta, estoy en esta fórmula, está mal, y entonces tengo que responderlas todas. Es decir, según la fórmula de corrección, que en el estado no hay ese problema, modifico mi estrategia de respuesta. Marina había levantado la mano. Cuéntanos, Marina. Y preguntarte, ahora que te referió a régimen local, ¿sí? Me acuerdo que hiciste una clase también aparte para gente que quería ampliar la parte. Eso lo volverá a hacer más adelante, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Vuelvo a compartir pantalla. En el estado tenemos un examen test con 40 de teoría más 30 de informática y 20 de supuesto. En el ayuntamiento de Vera, en Almería, hay 3 exámenes. Uno de teoría escrito. Otro test. Y después uno práctico de ofimática. En el pueblo de al lado, en el ayuntamiento de Mojácar, hay 2 exámenes. Un oral y un segundo escrito a redactar de teoría. Y podría seguir aquí. Y esto es el tipo de examen. Después, en el de Vera, entra la ley de prevención de riesgos laborales. En el de Mojácar no. Y esto ad infinitum podría empezar a hacer esta comparación. Por cierto, esto es figurado, ¿eh? Esto no es que, lo digo por si alguien de Vera o de Mojácar llega a los oídos y diga, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Vale? Es decir, que de cada administración local, cada administración convoca con el temario y el sistema selectivo que le da la gana.
Pero aproximadamente entre el 60% y el 70% del temario es el que vemos nosotros en administrativo del Estado. ¿Vale? ¿Qué es ese 30% que me falta? La ley de la Hacienda local. Muchas veces suele estar la ley de prevención de riesgos laborales. También muchas veces ponen el estatuto de autonomía de la comunidad autónoma en la que es el ayuntamiento. De aquí lo más importante es la ley de la Hacienda local. Con eso logramos llevar este porcentaje a un 80, un 85%. Por eso, con vosotros, lo que yo hago es que cuando ya estáis preparados, os amplío con este temario de la Hacienda local para que subáis este porcentaje y a las pruebas en las que el primer examen sea test, como el que nos estamos preparando, pues macho, a esa os mando. Esto tenéis que hacerlo. Y que además cree bolsa. ¿Vale? Porque así matamos dos pájaros de un tiro. Practicamos un examen tipo T, aunque la técnica de pregunta es distinta. Y si lo pasamos, pues lo metemos en bolsa y seguimos estudiando, pero bueno, ya tenemos eso ahí sembrado. Nos pueden llamar algún día a resolucionar la papeleta. Siempre estamos a tiempo de decir no, cuando si aprobamos mis oposiciones ya no es necesario. Es decir, sí, daremos una clase de ley de la Hacienda local. Que por otra parte la tengo grabada, Marina. Si la quieres, lo comentamos. O sea, estos son 2 clases. Es un tema que se ve en 2 clases. Y si lo quieres, pues ya lo hablamos y lo vemos, ¿vale? Sí, bueno, yo me refería a que si haces otra, yo es que la anterior no pude, pero vaya, sí, es verdad, no, yo no había caído, tú la grabas realmente, si quiero, te la pido y ya está, vale. ¿Vale? Gracias. Porque, Marina, ¿qué estás? ¿Con alguna posición pendiente de régimen local? No, de las que tú me has pasado, al final no me he apuntado a ninguna, de momento. Pero bueno, de que ok, Rubén, eran 50 euros, me parece, las tasas. Ah, joder. Aquí de carta. Y además revisé el temario y 50 euros pedían. 50 pues euros. Ya les vale. Y otra de Campillo, 85. Te escucho muy flojito, Marina. En Campillo. Sí. Me pilla a mí muy cerca también aquí de Málaga. Eran 85 euros, unas tasas. 85. Joder, ¿cómo se pasa? Para 2 plazas y me parecía una burrada. No, ni se te ocurra. Déjalo. Por eso no la eché. Digo, más adelante que yo me vea más capacitada a lo mejor, pero de momento no. Joder, ¿cómo se pasa, macho, con las tasas? Sí, más cosas. Dice, sí, como los policías locales, en pueblos de Sevilla está... Pero bueno, a ver, que me sigue pareciendo una pasada, pero en policía local es distinto, porque tienes pruebas físicas, ¿vale? Tienes que alquilar una instalación deportiva, son varios... en fin, es otra historia. Aunque me sigue pareciendo una auténtica pasada, ¿vale? 200 euros. Pero digamos que tiene más chicha, pero una de que los va a sentar en una sala en el pabellón de deportes municipal va a hacer un examen y después a los que queden, que quedarán 30, le va a hacer un segundo y punto y cobrarle 80 euros, me parece una pasada. Claro, es que yo nunca la había mirado, pero al tú pasarla, que tú la compartes, ya cuando la leí, digo, qué barbaridad. ¿Alguna cosilla más? Me parece que alguien está escribiendo. En fin. Lo que, haciendo hincapié en lo que, aunque aquí hay gente que es veterana y que ya, pero supongo que habrá gente que es más nueva, ver el temario completo y darle alguna vuelta más. Sí, bueno, te cuento en realidad cómo se hace. Todas las semanas vamos viendo un tema. Y entonces, ¿qué me estudio? Toda la semana te sobra tiempo. ¿Qué es lo que haces? Repasar temas de los anteriores. Es decir, vas estudiando y repasando, estudiando y repasando, estudiando y repasando. No le damos una vuelta entera al temario y entonces empieza a dar los 7, 8 repasos, pues entonces no llega. Aparte que pierde el tiempo, porque vas a tener mucho tiempo muerto, ¿vale? Entonces,
te estudias un tema, va a tardar dos días y medio, y los 2 días y medio siguientes de la semana hasta la siguiente semana, repasa uno de los anteriores. La siguiente semana te estudias el tema nuevo, repasa uno de los dos, donde te habías quedado, uno o dos de los anteriores. Y así vas llevando al 3 bolillo y dando vueltas, ¿vale? Gente que va preparada, es mi opinión. Bueno, por cierto, voy a compartir una cosilla aquí que preparé hace un segundito, que fue una estimación de lo que creo que son, yo te daré mi opinión sobre eso, ¿vale? Lo que creo que van a ser las notas de corte, por ejemplo, para este año. Y que está por aquí, estimación de la nota de corte. Un segundito, y os lo pongo. Me empiezo a compartir pantalla. Esta es la estimación, vamos a ponerlo más chiquitito, ¿no? Porque si no, no... O bueno, vale, así nos vale. Esta es la estimación de las notas de corte que me salen para este año, ¿vale? Para administrativo del Estado. Un 38,91 en la primera parte y un 10,72 en la segunda. La verdad es que es una nota baja, lo cual está muy bien. Y ahora voy a responder tu pregunta. Siempre suele ser lo mismo. De los que echan la instancia, aproximadamente se presenta la mitad. Dependiendo de un poco si son muchas o pocas plazas, pues es un poquito más de la mitad o un poquito menos de la mitad. Aquí vimos que en 2018 hubo más de 2.000 plazas, se presentó un poquito más de la mitad, pues sabes, eso da más esperanza. Sin embargo, el año pasado hubo 850 y se presentó un poquito menos. Es decir, que si una posición a la que yo me he inscrito hay 20.000 instancias, podemos decir con total tranquilidad que se van a presentar sobre 10.000. ¿Vale? ¿Cuántos de estos están preparados? Entre el 10 y el 15%. Realmente preparados. Como veis, la estimación que yo he hecho para este año es sobrevalorado mucho los que se van a presentar, más un 62%. Con eso, incluso doy notas más altas de las que podrían ser, ¿vale? Pero una pregunta, Rubén, perdona, lo de la nota no entiendo. O sea, el 38... Si tú tienes una primera parte que tienes 70 preguntas, ¿de acuerdo? Y una segunda. Ah, vale, de 70 a 30. Vale, vale, eso no lo entendía. Un 10 sobre... Y bueno, tiene que aplicar la fórmula. Mi nota es Vale, es como... aciertos menos errores partido por 3. ¿Vale? Es decir, esto es sobre un 5, vale, un poquito más de 5, y esto es, pues, eso un poquito, porque el 5 es 35, porque sobre 70 un poquito más de un 5. Vale, ¿vale? vale. Si son notas bajas. Os cuento al respecto, y viene también bien. La última que se hizo es que antiguamente se podía llegar hasta un 3, para no dejar plazas desiertas. Lo último que salió es que se puede bajar la nota hasta un 2,5, ¿vale? Que en el primero sería justamente un 5, y en el segundo sería, la mitad son 35, y la mitad de 35 son 17,5, un 17,5. Es decir, si ellos quisieran, la comisión podría bajar la nota hasta un 5 en la segunda parte y un 17,5 en la primera, con el fin de no dejar plazas desiertas. Aunque a mí me sale que la nota de corte va a ser más de un 5, ¿vale? Como sabéis, para aprobar una posición se tienen que dar dos factores. Uno, sacar más de un 5 más, y segundo, quedar en los puestos de plaza, que den lugar a plaza. ¿Vale? Se tienen que dar estas dos condiciones. Bueno, pues este 5 lo podemos bajar hasta un 2,5, ¿vale? Para no dejar plazas desiertas. ¿Vale? ¿Cuánto es la media que suele tardar una persona según tu experiencia en las posiciones de manera general? Desde un año hasta infinitum. Desde un año, bueno, infinitum no, porque sí, pero aproximadamente necesitas como mínimo un año. Después cada uno tenemos nuestras cualidades y
hay gente que se prepara antes y gente que se prepara después. Rubén, ¿y esta estimación podría para 2000, se podría hacer este número también, ¿vale? 2.500, por ejemplo, la Seguridad Social, y 2.343 la de administrativo normal. Claro, sí, se puede hacer un ajuste, claro. Sí, sí. Otra cosa después lo que salga, pero eso es lo que dicen los números. Esto es lo que dicen los números. Que la nota de corte en 2022 va a estar aquí, sobre el 10, en la segunda parte, y en la primera parte va a estar sobre un poquito más del 38, ¿vale? Y que este año, claro, como hay muchas plazas, se va a presentar, no solo han echado la instancia muchísima más gente que los años anteriores, que era sobre 40.000, este año ha habido casi 70.000, sino que se va a presentar mucho más de la mitad de la gente, aproximadamente 2/3, ¿vale? Casi 2/3. Pues sí, ha habido años que ha quedado muy alta. Sí, ha habido años que ha quedado muy alta. Bueno, el año pasado, por ejemplo, la segunda parte estaba en 15 con algo, ¿no? Joder, que había que... Joder, un 15 en el supuesto práctico... Uf, es que no... Básicamente, en el supuesto práctico te va a pasar que va a tener 1 a 2 que no te va a costar, ¿vale? Pues ya está, si tienes 20, 2 no te la sabes, son 18 que lo tienes que clavar. Exactamente, no lo todo bien. Y porque una fallarás. Pues ya son 17, 15 con algo, prácticamente es clavarlo. Pero bueno, yo espero que este año sea bastante más largo. Perdón, una pregunta. Y de informática solo hay de test, ¿no? Sí. No, es decir, no hay de práctica. No. Vale. Bueno, pues ya si tenéis alguna duda más, bueno, Mónica nos está escribiendo, si tenéis alguna duda más, vamos a esperar que nos escribas, por lo que os digo, me escribís por WhatsApp y os cuento, ¿vale? Si queréis información de cómo preparo, pues lo mismo. Siempre os pido que me llaméis, que a mí no me importa echar un rato con vosotros, pues lo prefiero estar intercambiando WhatsApp y esto no me ha quedado claro y esto no sé qué. Mira, echamos un rato de charla, me cuenta quién eres, que me hace falta saberlo también para poder informarte bien, qué has estudiado, qué tipo de dedicarle, y ya te cuento os cuento un poco más detalle cómo lo hago y me preguntáis todo lo que haga falta. Lo prefiero a eso, estar con el móvil medio loco, ¿vale? Muchas gracias, ha sido muy interesante. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis asistido y a los que verán el vídeo, los que veréis el vídeo en un futuro, ¿no? Espero que os sea de utilidad y sobre todo Rubén, volver a casito con organismo malillo es difícil. Define organismo malillo, que no te da una comisión de servicio. Ahora mismo Servicio Central en Madrid dice que no da comisión de servicio, pero yo no paro de encontrarme con gente que desde el primer día está en su provincia destinada a alguna comisión de servicio, la había tocado en Madrid, o incluso mejor, que están con teletrabajo y están en su casa. O sea que, de verdad, no os preocupéis por eso, porque además la alternativa es, como no me quiero ir de mi provincia, me voy a preparar la de corporación local, el ayuntamiento y diputaciones, que sale un examen cada no sé cuánto, que cada ayuntamiento convoca cuando le da la gana, que me cobran 80 euros por echar la oposición, que hay 1 o 2 plazas. Te auguro que te vas a pegar 15 años estudiando oposiciones. 15, si no lo dejas antes. Sí, hará interinidades, por la mañana trabajas y por la tarde estudias, durante 15 años. Por Dios, sos demencial. No lo hagáis, de verdad. Ahora sí, cuando tú tengas tu temario estudiado, si salen unas posiciones, salen 2 o 3 plazas, apúntate. Va a ser difícil que te la saques porque tiene alguna cosilla especial, pero mete la cabeza en bolsa y lo dejas ahí. Pero no te prepares exclusivamente a administración local, que es pegarse un tiro en el pie, de verdad, es condenarte. El otro día estuve en la revisión de un examen de una compañera vuestra y estuve charlando con una de las muchachas que había probado. Yo vivo aquí en Jerez y llevaba 15 años. 15 años estudiando. Yo me muero. Trabajando por la mañana y estudiando por la tarde, sin vida. ¿De Claro. verdad? No lo hagas. ¿Por qué? Por no salir de tu provincia. Si es más probable que te quede en tu provincia. Por eso te pregunté lo del destino, que es igual, ¿no?
En Barcelona no vas a tener problemas, Judith, de Sí, verdad. igual, Porque yo- especialmente la gente no quiere ir a Barcelona. Entonces, son los últimos puestos. Es que bueno. hay mucho y la gente no quiere ir. Con lo cual, Pues mismo, vale, sí, sí. tú dices, pues no os preocupéis que lo cojo yo. Sí, sí, pues que yo me refiero que por eso te preguntaba, pero imagino que era por la nota, ¿no? También. Sí, claro, pero como se quedan sin cubrir, pues da igual la nota que queda porque te lo quedas. Vale. Mejor, exactamente, Nerea, mejor para vosotros. No, 5 años no se tarda. Mira, mi oposición del Estado había 22 plazas para... Había... ¿Sí, sí? Bueno, sigo. Mi No, oposición que del había Estado... mucha gente, pero eso lo de A1 y demás, ¿no? O bueno, no Sí, sé. no, escúchame lo que os voy a contar. Mi oposición del Estado eran 22 plazas para toda España. ¿Vale? 22. Joder. 22. Y la de la Junta eran 17. En las dos quedé el segundo. Hostia. Yo no me moví de aquí de mi casa, de Cádiz. Joder, 22 plazas, son muy pocas, ¿eh? Bueno, pues vale, porque tú quedaste el 2. ¿Y tus compañeros? Mi compañero, el que más tardó en volver, fue menos de 2 años. El que más o menos todos cayeron donde quedaron, donde quisieron. Pero el que más tardó, de verdad, a las malas. Lo primero es que lo más probable es que te quedes en tu casa o en la provincia de al lado. Si no, te vas a poder coger una comisión de servicio. Que sí, que dicen que no la da. Pues tú llegas el primer día de trabajo a Madrid y te tiras como una garrapata que yo lo único que quiero es llorar. Yo quiero volverme... Y te dan una comisión de servicio a tu provincia, al mismo organismo o a un organismo en tu provincia. Si no, concursar. ¿Vale? Que dentro de tu ministerio va a poder concursar el primer día y si es a otro ministerio va a tener que esperar 2 años. Y lo más que vas a tardar son 2 años. ¿Vas a sacrificar 2 años a cambio de estar 15 años No. trabajando a rato de interino y estudiando todas las tardes sin tener vida? Porque, perdona, concurso es Yo no lo haría. funcionario, Y aparte ¿no? son un concurso de oposición, vamos. Claro. Yo no lo haría, vamos. No, me parece una locura. Directamente. Además, para 2 plazas, para una plaza. Sí. Un enchufado, el otro no sé qué. Por favor, Una barbaridad. no lo hagáis. Gracias. No tanto. Bueno, pues lo dicho, nos seguimos viendo por los grupos, ya sabéis, tenéis mi teléfono, si queréis más info, pues ya vamos hablando, ¿vale? Ya vamos hablando de forma particular. Bienvenidos a los que vengáis nuevos a esto de la OPO. Es duro, porque lo es, no os voy a engañar, pero hacia Dios, si te preparas el Estado, si aciertas en la oposición que tienes que preparar, no será difícil. Es difícil, por ejemplo, si hubiera 2 plazas, entonces sería duro y difícil. Pero esto no es difícil. Hay muchas plazas y el examen es asequible. Pero es duro, eso sí. ¿Vale? Así que hazlo bien. Asesórate, déjate guiar, no lo hagas solo y elige bien la oposición. ¿Vale? Con eso tendrás éxito. Con esto, nada, me despido de los que estáis aquí presentes, de los que habéis ido entrando y saliendo y de los que verán el vídeo en un futuro. ¿Vale? Venga. A por todas. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Hasta luego.